Bien, pues buenos días. Agradecerle primeramente a nuestro ponente, el doctor Juan Manuel Ávila Silva, quien es catedrático de este posgrado, imparte diversas materias, experto en derecho penal, pero también integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Te agradezco, doctor Juan Manuel, que pongas tus conocimientos, los compartas con los compañeros de la sexta y quinta generación, estudiantes de este posgrado. Así también estarán compañeros de la licenciatura, los cuales también tienen el interés, ¿verdad?, del tema, de cómo escribir un artículo científico. Y pues les doy la más cordial bienvenida y me dice que la compañera Alejandra haría la presentación de su currículo. Licenciada Alejandra Baltasar, le doy el uso de la palabra para que presente a nuestro ponente, el doctor Juan Manuel Ávila Silva. Feliz día, estamos aquí a la orden también. Gracias, doctor. Buenos días a todos los presentes. En esta mañana contamos con la presencia del doctor Juan Manuel Ávila Silva, profesor investigador de nuestra alma mater, de quien me permito dar una breve semblanza de su extenso currículum. Cuenta con una estancia postdoctoral por la Universidad de Alicante, España. Se tituló como doctor en Derecho y Globalización, asimismo como maestro en Derecho con mención honorífica en la Universidad Autónoma de Morelos, incorporada al Programa Nacional de Posgrados de Calidad por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT-PNPC. Asimismo, es titulado como licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato CONACYT México, con perfil PRODEP de la Secretaría de Educación Pública México. Ha publicado varios artículos de investigación jurídica en México, Colombia y Europa. Asimismo, ha fungido como dictaminador de artículos de investigación jurídica de revistas mexicanas y extranjeras, y ha sido dictaminador de libros que han sido publicados por editoriales como Tirant lo Blanche y Fontamara, por mencionar algunos. Ha realizado estancias de investigación jurídica en Uruguay, España, Estados Unidos y México. Esto es por mencionar algo de su extenso currículum del doctor. Y le recuerdo a la audiencia que mantenga sus micrófonos y cámaras apagadas. Pueden exponer sus preguntas o dudas levantando la mano mediante la plataforma que estamos utilizando el día de hoy, la plataforma Zoom, y el uso de la voz se les dará de acuerdo al orden en que vayan apareciendo. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz al doctor Juan Manuel Ávila Silva. Sea usted bienvenido, doctor. Muchas gracias, licenciada Alejandra, estudiante del posgrado en Derecho. Agradezco la presentación. Asimismo, agradezco al CONACYT, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y a través de sus sistemas de becas ha permitido que el día de hoy yo esté aquí con ustedes presentando algunos de los conocimientos que he logrado adquirir a lo largo de mi trayectoria profesional como profesor investigador. De igual forma, agradezco al señor rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, el doctor José Alfredo Romero Olea, al director de la Facultad de Derecho, Tonatiuh Astudillo, y al coordinador del posgrado en Derecho, al doctor José Antonio Soto Sotelo. Muchas gracias. Bueno, a continuación la dinámica del trabajo que expondré, cómo redactar un artículo científico en el área del derecho, consistirá en lo siguiente. Vamos a hablar del método IMRID, ¿sí? Vamos a conocer este método, cómo se desarrolla en la presentación de artículos científicos en el área del derecho y qué elementos debe de llevar un artículo científico, cuáles son los índices más importantes para publicar en el ámbito jurídico
Asimismo, vamos a ver los errores más comunes que se dan a la hora de que se envían artículos para ser evaluados, y también vamos a ver esta parte de las respuestas que dan las revistas a las personas que envían los artículos para su publicación. En lo personal me gustaría mucho que si van existiendo dudas sobre lo que vamos comentando, se vaya planteando de una vez. ¿Por qué razón? Si va habiendo dudas en la primera parte de la estructura del artículo, de los elementos, de una vez se pueden ir planteando para hacer más interactiva esta plática. Entonces, siéntanse con la libertad de plantear sus preguntas en el momento que vayan surgiendo, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. El objetivo de esta plática es que las personas conozcan que es un artículo científico en el área del derecho, identificar sus elementos más importantes, ubicar los índices de publicación también más relevantes y finalmente saber cuáles son los errores más comunes. Para esto me permití elaborar una presentación que voy a poner aquí en la pantalla y vamos a ir siguiendo respecto a este tema. Ahí la ven la presentación. Sí, doctor, parece bien. Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar. Miren, ¿qué es un artículo científico? Pues un artículo científico es un documento, es un texto que lleva una secuencia y lleva una estructura en donde vamos a encontrar los pasos del método científico. ¿Estos pasos cuáles son? Pues tenemos que tener preguntas de investigación, ¿sí? Tenemos que tener objetivo, tenemos que tener metodología que utilizamos, ¿sí? Así como también un análisis de un problema específico, que en este caso sería del área del derecho, y desde luego una conclusión, ¿sí? Es decir, a qué nuevos conocimientos estamos llegando después de hacer este análisis. Los elementos que conforman un artículo científico de acuerdo a este método del IMR&D es la introducción. La introducción vamos a identificar cuál es el problema, pero en la introducción también hay elementos, ¿sí? Como cuál es el objetivo de lo que estamos investigando, el objetivo de lo que se está indagando, y también en la introducción se toma en cuenta la estructura del trabajo de investigación, es decir, en la introducción vamos a señalar cuál es la estructura que tiene nuestro artículo, qué temas se tocaron, qué subtemas se analizaron, ¿sí? Se tienen que señalar dentro de la parte de la introducción. Generalmente la introducción en todos los trabajos de investigación, y esto aplica tanto para las tesis, ponencias, artículos de investigación científica, la introducción siempre se escribe al final de un trabajo de investigación, ¿sí? Es un elemento que se redacta al final. ¿Por qué? Porque ya tenemos el desarrollo de toda la investigación. También el formato que señala el IMR&D, tenemos materiales y métodos, es decir, cómo se estudió el problema. Aquí tenemos que señalar cuáles son los métodos que utilizamos a la hora de analizar el problema. Puede ser un método histórico, un método de derecho comparado, un método analítico, un método sistemático, ¿sí? Ahí hacemos uso de la metodología y señalamos cómo llegamos al nuevo conocimiento utilizando qué tipo de métodos, es decir, qué camino nos llevó a ese conocimiento, ¿sí? Por otra parte, tenemos los resultados. Sí, hay que señalar qué es lo que se encontró en la investigación que realizamos, qué encontramos como algo novedoso y que ayuda a desarrollar la ciencia. Y también, desde luego, tenemos una discusión, ¿sí? ¿Qué significan dichos hallazgos? ¿Sí? ¿Qué fue lo que representan esos hallazgos dentro del área de estudio? Bueno, también un artículo de investigación tiene estos elementos importantes, que es un resumen. El resumen se redacta en tiempo pasado. El resumen que aplica a los artículos de investigación también aplica a ponencias. Incluso en algunos casos hay capítulos de libros que piden un resumen.
En el resumen, ¿qué es lo que voy a señalar? Voy a señalar precisamente qué es lo que estoy estudiando, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de ese estudio? Voy a señalar los métodos, ¿sí? Los métodos que estoy utilizando, qué métodos estoy utilizando, también lo voy a señalar ahí, los métodos que estoy utilizando. Y también en el resumen se pueden señalar conclusiones, ¿sí? Conclusiones a las que se pueden llegar o se pudieran llegar. Entonces, el resumen se redacta en tiempo pasado, ¿sí? La introducción, por su parte, se redacta en tiempo presente, materiales y métodos también en tiempo pasado, los resultados también en tiempo pasado, la discusión en tiempo presente y las conclusiones en tiempo presente. ¿Sí? Bueno, esta es la segunda parte. Ahora bien, ¿qué aspectos a considerar en la elaboración de un artículo científico? Fíjense, esta parte es fundamental en cualquier trabajo de investigación, tanto en un artículo científico como en una tesis de posgrado, en una ponencia, en un capítulo del libro. Esta parte es fundamental, evitar el plagio. ¿Por qué razón? Porque ustedes deben de saber que todos los artículos científicos en las revistas de alta calidad se pasan por programas antiplagios. Turnitin o cualquier otro tipo de programa es una evaluación que hacen los editores de revistas de prestigio y le señalan a al autor o a los coautores en qué medida o en qué nivel hay coincidencia con el texto que escribieron con varias bases de datos donde existen información respecto de lo que se ha escrito sobre ese tema en particular. Entonces ahí te marca, incluso te pueden mandar la evaluación a la revista, donde te indica en qué partes del texto tienes un alto número de coincidencias. Entonces, ¿el punto cuál es? Que para el desarrollo de la ciencia de artículos científicos, pues lo conveniente es que lo que vayamos desarrollando sea de nuestra autoría, ¿sí? Las ideas sean de nuestra autoría y sobre todo que la información que vamos tomando para escribir sea citada dentro del texto, sea citada dentro del documento. ¿Por qué? Porque eso da, en este caso, pues el reconocimiento a la persona que ha elaborado ideas previas a las nuestras, pero sobre todo hacer el ejercicio de que todo lo que vamos utilizando de citas, pues hay que referenciarlo de manera correcta. ¿Sí? Entonces esta parte es fundamental. ¿Cuál sería mi consejo aquí para todos los alumnos, alumnas y público que nos Muchas acompaña? gracias, muy buen día. Evitar, Sí. tomar de cualquier texto, ya sea un artículo, libro, capítulo del libro o de un blog, información y ponerla íntegra en una tesis, tal cual, en una ponencia o en un artículo. ¿Por qué razón? Porque eso se va a detectar a la hora que ustedes envíen el documento para el efecto de que sea evaluado, se lo van a detectar y se lo van a observar como un alto nivel de coincidencias. Entonces, ahí, en cuanto a la redacción, mi sugerencia, ¿cuál es? Hay que ir ordenando los argumentos, las ideas. Por ejemplo, si voy a hablar de feminicidio, pues bueno, voy a buscar argumentos que hablen del tema de feminicidio. Por ejemplo, el concepto de feminicidio en 3 autores y posteriormente yo hago mi aportación. De lo anterior señalado por los 3 autores se deduce y yo hago ahí un extracto. Sí hago una idea, planteo una idea respecto de lo que tuve oportunidad de analizar, pero eso ya es propio del autor, ¿sí? Entonces, eso es lo que se busca en los artículos de investigación, que el autor o coautores vayan aportando ideas sobre lo que van analizando. Esa parte se valora muy bien en los artículos científicos, ¿sí? Fulano, sutano, perengano dice esto sobre el feminicidio. Con base en lo anterior se considera o se afirma y hago yo mi idea, la pongo ahí dentro del texto, eso es lo que se va valorando, ¿sí? Ese análisis que van haciendo el autor o los autores respecto de los temas en particular, ¿sí? Entonces, la recomendación fundamental es evitar, pues,
tomar extractos de artículos, de blogs, de libros, de capítulos y ponerlos íntegros, ¿sí? Entonces esa parte es fundamental. Incluso se sugiere que no tomen, aunque vaya citado, más de media cuartilla de un solo autor. Lo que se busca en los artículos científicos es contrastar ideas, es decir, un autor, por ejemplo, si voy a hablar de un tema de derecho constitucional y voy citando a Miguel Carbonell, pues bueno, voy a hablar también de otro autor que hable de derecho constitucional, Diego Valadez, voy a contrastar sus ideas y yo voy a aportar mi opinión. ¿Estoy de acuerdo con uno de los dos? Sí, no, ¿por qué? Sí, voy a señalar o qué ha faltado en la idea que los dos están comentando, ¿sí? Entonces esa parte es fundamental. Evitar en la medida de lo posible el plagio. Otra cuestión muy importante es la evaluación de la literatura. Este punto también aplica para cualquier trabajo de investigación, artículos científicos, tesis, capítulos del libro o libros. ¿Eso qué quiere decir? En el desarrollo de la investigación científica se toma en cuenta que la literatura que utilizamos a la hora de redactar textos de investigación sea reciente, es decir, de 3 años a esta fecha, a la fecha actual. ¿Por qué razón? Porque se entiende que la ciencia se va desarrollando y lo último que existe en los últimos 2, 3 años, pues es lo último que hay sobre un área específica de la ciencia, en este caso el derecho. Entonces, la literatura uno evalúa como evaluador y dictaminador de artículos que a mí me ha tocado evaluar de México y del extranjero. Un punto fundamental es que la literatura, sus fuentes de consulta, sea de reciente publicación, ¿sí? Entonces ahí hay que tratar de que la literatura en un porcentaje alto de 30, 40 citas, pues la mayoría sea de reciente, ¿sí? Desde 3 años a esta fecha. Entonces hay que cuidar ese punto también. ¿Por qué? Porque a menos, ahí se daría una sección, a menos que fuera un artículo que hablara de historia del derecho en este caso. Si hablara de historia del derecho, sin problema podemos ir con literatura atrasada, ¿sí? Textos más antiguos a 3 años, pero la regla general es que la literatura son de 3 años a esta fecha para artículos científicos. Para el caso de la maestría podemos tomar hasta 5 años de referencias atrás. Para el caso del doctorado sí pedimos la misma regla de 3 años a la fecha actual. Obviamente, si yo desarrollo en la tesis, maestría o doctorado, un capítulo de antecedentes, obvio que mis citas pueden ir más atrás. Pero bueno, esta es una parte fundamental que hay que cuidar. La importancia del resumen, ¿cuál es? Tratar primero que no haya faltas ortográficas, porque muchas veces leyendo los resúmenes detectas faltas ortográficas y es una carta de presentación del artículo. Si el resumen tiene faltas de ortografía, ya uno como evaluador empieza a preguntarse, bueno, si aquí no hay el cuidado de la ortografía, ¿cómo estará el demás texto? Entonces ya entra ahí uno con la reserva de que el documento no está hecho de una manera meticulosa y con el cuidado que se debe de realizar la investigación científica. En el resumen, como ya lo señalé, hay que señalar cuál es el problema que estamos o que vamos a estudiar, el objetivo, ¿sí? Sobre todo los métodos que vamos a utilizar y podemos adelantar alguna conclusión o conclusiones, ¿sí? Entonces, repito, el resumen debe de llevar el problema que se va a investigar, el objetivo, ¿sí? El objetivo, la metodología que vamos a utilizar y podemos adelantar una conclusión o varias si es que ya estamos pensando, ya tenemos conocimiento un poco del tema. Bueno, de ahí tenemos la importancia de la introducción. La introducción yo señalaba, en esta parte, pues vamos a hablar precisamente de cómo está estructurado el trabajo de investigación que se va a analizar y se escribe al final de que ya tenemos el trabajo completo, ya sea artículo, tesis, capítulo del libro. Entonces es muy importante porque en la introducción vamos a señalar cómo está estructurado el trabajo de la investigación, ¿sí? La importancia de los buenos argumentos o del buen argumento, ¿eso qué quiere decir? Que hay que cuidar
que nuestro texto, artículo, ponencia, capítulo del libro o libro tenga una coherencia argumentativa. Es decir, si yo voy a hablar del tema de convencionalidad, pues bueno, todos mis argumentos deben de abonar a este tema principal, a la convencionalidad. No podría yo analizar un tema distinto al que estoy planteando, es decir, convencionalidad, ¿sí? Entonces, cuidar que haya una coherencia en todo el desarrollo del texto. Sí, no puedo hablar de convencionalidad y después ponerme a hablar de una parte de control de constitucionalidad, ¿sí? Entonces, pudiera hacer una mención, sí, pero no pudiera desarrollar varios argumentos sobre control de constitucionalidad. Centrarme en el tema principal, convencionalidad, y esa coherencia que se va dando en el desarrollo de un texto científico se valora mucho, ¿sí? Entonces, esa parte es fundamental. La importancia de las conclusiones o de la conclusión, ¿cuál es? Que las conclusiones siempre salen del desarrollo del trabajo. Es decir, yo no puedo tener conclusiones distintas al tema que analicé. Ejemplo, si voy a hablar de convencionalidad, yo no podría ingresar a una conclusión señalando, bueno, son importantes los controles de constitucionalidad cuando el tema principal, estoy hablando de convencionalidad, ¿sí? Entonces deben de ser coherentes con el tema a desarrollar. Las conclusiones deben de guardar una coherencia con el tema desarrollado. Eso es lo fundamental. Bueno, aquí pasamos a un punto fundamental a la hora de desarrollar un artículo de investigación científica. Existen a nivel internacional y nacional varios índices. ¿Estos índices qué son? Pues son los lugares donde las revistas se van incorporando después de cumplir con ciertas evaluaciones. ¿Evaluaciones de qué? Tienen dictaminación por pares, tienen revisión de antiplagios, tienen un proceso de edición transparente, ¿sí? Van cumpliendo en tiempo con la publicación periódica que señalan de 4 meses, 6 meses, 1 año. Entonces van evaluando las revistas y se van incorporando a estos índices. ¿Estos índices qué nos dan? Pues nos dan visibilidad para los textos científicos que estamos publicando, nos dan visibilidad de todos esos textos, ¿sí? De lo que vamos publicando, pero sobre todo también el valor de los índices es en que nosotros al enviar revistas que contienen alguno de estos índices, pues se entiende que vamos mejorando nuestra capacidad como investigadores a la hora de publicar. ¿Sí? Quiero señalar, vamos a hacer un símil con los equipos de fútbol. Bueno, pues hay una liga mexicana de fútbol, hay una liga europea de fútbol y hay una Copa Mundial, ¿no? Entonces aquí la Copa Mundial estaría representada por Scopus, que es el índice más alto que podemos encontrar en evaluación, Scopus, Web of Science, y el Simago Journal Country Run. Entonces, estos índices son los de más alta calidad, las revistas son revisadas muy meticulosamente y son pocas las que se encuentran en estos índices, que son los de primer nivel a nivel mundial. Entonces, incluso las revistas de derecho son pocas las que están en estos índices. Ustedes, aquí les estoy poniendo en el Simago Journal, en una liga donde ustedes van a poder entrar, le dan el término derecho y les va a arrojar las revistas de derecho que están dentro de este índice. También vamos a tener, en el caso de México específicamente, el sistema de clasificación de revistas mexicanas de ciencia y tecnología, ¿sí? Donde vamos a encontrar la clasificación de las revistas. Puse el link, las de derecho, pero realmente ahí podemos encontrar también de todas las áreas. De todas las áreas vamos a encontrar, pero yo les puse los links de derecho. ¿Qué es lo que se buscaría? Que las personas que se adentran en publicar artículos de investigación, pues empiecen publicando en los índices que aparecen aquí, en alguno de estos índices, como en varios. ¿Por qué? Porque las revistas suelen tener una indexación
o varias indexaciones, ¿sí? Entonces, lo que se buscaría sería que se publiquen revistas que tengan alguno de estos índices o varios de estos índices, destacando que las indexaciones más altas es Scopus, Web of Science y Simago Journal Country Bank. Entonces, son los índices más altos y en el caso de México, pues se espera que los investigadores publiquemos, ¿sí? Tanto los que se inician como los que ya estamos en el sistema, en revistas mexicanas que pertenecen al índice CONACYT, que es esta que aparece de revistas mexicanas de ciencia y tecnología. Bueno, de ahí, ¿cómo está la investigación jurídica en Latinoamérica? En Latinoamérica tenemos 4 países que resaltan en la publicación de artículos de investigación jurídica, que es el caso de México. La mayoría de estas revistas que están en altos índices pertenecen al Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM. Tenemos a Chile también, que tiene un desarrollo importante en materia de investigación jurídica a nivel latinoamericano. Tenemos a Colombia también, que tiene varias revistas que pertenecen a los índices de alto nivel. Y tenemos a Brasil. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va la tendencia de la investigación jurídica? Pues aquí aparece muy bien marcada. México, Chile, Colombia y Brasil. Es decir, tratar de publicar en estos países. Puede haber fuera de Latinoamérica, como en Europa o Estados Unidos, sí también hay revistas de muy alto nivel, pero aquí solo tomé como referencia Latinoamérica. ¿Sí? Bueno, los errores más comunes que se dan a la hora de publicar un artículo científico. La elección de la revista. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo redacto un artículo de derecho penal y lo envío a una revista de temas de derecho constitucional, mi nivel de porcentaje de aceptación pues va a disminuir a un 30, a un 20%. ¿Por qué razón? Porque lo estoy mandando a una revista que no es adecuada para el área, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué debemos de hacer? Tenemos que buscar cuáles son las revistas que publican sobre nuestras temáticas, sobre nuestras áreas. Y bueno, si yo estoy publicando artículos de derecho laboral, tengo que buscar revistas que publican artículos sobre esa área específica. Entonces, si voy a hablar de temas de medio ambiente, buscar revistas que hablen de temas de medio ambiente. ¿Por qué razón? Porque deben de saber que una gran cantidad de artículos se rechaza por ser enviados, ¿sí?, a revistas que no son de los temas de los cuales se está enviando el artículo, ¿sí? Repito, envío un artículo de derecho penal a una revista de derecho constitucional, entonces ahí puede haber una alta tasa de rechazo por esa simple razón. Otro punto, ¿cuál es? Hay que evaluar las revistas académicas. ¿Evaluarlas en qué sentido? Cuando uno, adelante, hay una pregunta, adelante por favor. Sí, buenas tardes, doctor. Perdón, buenos días. Es un servidor, Eduardo Chegue. Comentaba que puede ser rechazada por algunas cuestiones de, si se desvía del tema, ¿no? Entonces, o sea, tiene que ser precisa la información y no desviarse de lo que es el tema central, ¿no? Es lo que quiere decir. Pero bueno, no podemos combinar algunos temas que tal vez pueden ser de relevancia para un cierto tema. Sí, esa es una buena pregunta. Efectivamente, pudiéramos vincular dos temas. Por ejemplo, si yo escribo en Derecho Penal y quiero mandar a una revista de Derecho Constitucional, hay un tema ahorita de controles preventivos sobre los cuales en materia penal y que se habló si hay inconstitucionalidad de unos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, y eso dio paso a una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que planteó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como ahí ya se da una mezcla
de un tema constitucional con un tema de penal, en ese caso sí pudiera mandar el artículo para dictaminación en la revista de Derecho Constitucional, ¿sí? Pero cuando se da esta mezcla de los temas, ¿sí? Derecho penal, derecho constitucional. Entonces, como lleva de la mano la cuestión constitucional, sí lo pudiera enviar a la revista de Derecho Constitucional. Entonces, sí puede darse esa parte, sí. Pero si no tocó temas como tema central, la cuestión de la acción de inconstitucionalidad, a mí me parece que no sería adecuado que lo envíen, ¿sí? Porque lo más seguro es que se rechace. Bueno, continuamos. Evaluar revistas académicas. Las revistas que ustedes encuentran en esos índices que ya les voy a compartir, tienen publicado en acceso abierto algunas el proceso de dictaminación y te dicen, esta revista se publica de manera cuatrimestral, esta semestral, esta anual, y uno se da una idea cuando descarga el último número que hay que revisar. El último número está al corriente, es decir, si el último número de la revista fue en enero del 2021 y tú accedes y todavía no aparece publicado, quiere decir que esa revista tiene problemas en cuanto al proceso de edición porque ya lleva un desfase de varios meses. Entonces, ¿ahí qué evalúas? Pues que esta revista, si yo mando un artículo, se va a tardar muchísimo en publicar. Sí, ese es un aspecto a considerar. Otro punto. Si yo veo que la revista está al corriente, que su publicación es enero de 2021 y el número sale en tiempo y en forma, eso es un buen dato para enviar el artículo, ¿sí? Y también revisar que esta revista, en el último número les va a decir, los artículos se recibieron tal fecha y se publicaron en tal fecha. Es decir, ahí nos damos una idea del rango o del tiempo de dictaminación del proceso editorial. Hay revistas que yo he notado que se tardan 3 meses en ese proceso. Hay otras que se tardan 4, 5, 6 meses. Hay unas que se tardan 1 año. Entonces, eso también se debe de valorar a la hora de enviar artículos científicos. ¿Por qué? Porque pues si yo voy a enviar a una revista que me va a dictaminar, veo el último número que lo publicaron en tiempo y veo, bueno, el artículo, todos los artículos, la mayoría que se publicaron, el actual número dicen que se recibieron en el 2020 y se están publicando en el 21, pero saco también la secuencia de meses. Entonces, si me dice ahí el dato que se tardaron 1 año, lo más probable es que mi artículo, si yo lo mando, me animo, va a tardar años y meses para salir publicado. Entonces, eso se debe de valorar también a la hora de enviar artículos, a menos obviamente que no lleve prisa por publicar, ¿no? Que diga yo, bueno, puedo esperar 2 años a que salga o 1 año y medio. Eso puede ser también. Escribir una carta a los editores. Se recomienda escribir una carta al editor o los editores señalando cuál es la importancia del artículo científico que estamos presentando, qué es lo que aporta al desarrollo de la ciencia, ¿sí? Qué es lo que aporta en ese área específico, explicando así de una manera sintética por qué es importante el artículo que estamos haciendo llegar o sometiendo a dictamen a la revista que se mande, ¿sí? Entonces, se ve como una cuestión de informar al editor o a los editores qué es lo que está aportando nuestro texto científico. Otro punto importante, hay que comprobar que los criterios editoriales los estamos cumpliendo del artículo a donde estamos enviando. ¿Qué sucede? A veces una revista pide que la citación sea Chicago, una forma de citación de Chicago, y nosotros enviamos el texto con forma de citación APA. Entonces, si no corresponde, muchas veces por esa razón se regresan los textos. ¿Por qué? Porque dice que el artículo no cumple con los criterios editoriales de la revista. Entonces, esa parte se debe revisar para que a donde se vaya a enviar cumpla con esos criterios editoriales. A mí me ha tocado, por ejemplo, enviar a Colombia una revista que tenía Chicago extendido, pero era una combinación con APA. Entonces, me causó mucha... Pues ahí me llamó mucho la atención porque dije, bueno, o sea, como que viene mezclado y entonces tuve que
acomodar la forma de citación a como la revista lo pide, que se me hizo una cuestión media rara. Sin embargo, pues si quieres que te publiquen, pues hay que cumplir con esa forma de citación, ¿no? Entonces es un aspecto importante porque se rechazan artículos porque no van citados de acuerdo a los criterios de las revistas a la cual se están enviando. ¿Sí? El artículo hay que revisar también por otra parte que contenga los elementos de la introducción, desarrollo, resultados, utilización de métodos y luego las conclusiones. Entonces, esto es importante también que se revise. La conclusión debe de responder a la pregunta que estamos haciendo de investigación. Si esas conclusiones se debe de responder en la conclusión o las conclusiones a la pregunta de investigación que estamos planteando al inicio del texto. Eso es importante porque si no, no hay coherencia entre lo que se escribió y a la conclusión que se está llegando. ¿Sí? Las tablas y figuras resumen los resultados. Esta parte en lo particular a mí me gusta mucho en los textos científicos que he tenido oportunidad de dictaminar y también me gusta utilizarlo en algunos textos que yo tengo oportunidad de desarrollar en artículos científicos. Es decir, cuando la información se presenta con gráficas, con mapas o la ayuda de todas estas tablas, créanme que impactan los evaluadores porque el evaluador dice, bueno, esto ya me está sintetizando, ¿sí? La información, tanto las comparaciones, ¿sí? O los hallazgos, ¿sí? Entonces esa parte es valorada con altos puntos en un artículo científico. El uso de tablas, gráficos, ¿sí? En un artículo científico tiene un alto valor, ¿sí? Si ustedes hacen uso de estas tablas, les va a dar buenos resultados porque le da un alto puntaje a la hora de ser evaluado. También se debe de cuidar que la introducción y las conclusiones estén escritas en presente y el material de resultado en pasado. ¿Cuáles son los tipos de decisiones que toman las revistas? Pues básicamente la primera decisión es el rechazo, es decir, que el artículo no cumple y con los requerimientos de una revista para ser publicado, se rechaza. Puede haber también, por otra parte, una aceptación sin modificaciones, quiere decir que el texto se acepta en su integridad sin pedir ninguna modificación al autor o coautores. Y puede haber también una aceptación sujeta a modificaciones, es decir, como los textos que se envían a evaluación se envían sin contener el nombre de autores o coautores ni las instituciones y se revisan por pares académicos que generalmente son doctores o doctoras, entonces ellos hacen consideraciones dentro del texto y señalan, aquí hizo falta revisar a tal autor, aquí hizo falta más análisis, aquí hizo falta analizar este punto en particular. Entonces, cuando se hace una aceptación con modificaciones, generalmente se hacen observaciones a los autores o autor único para que realice esas modificaciones. ¿En qué consisten? En integrar a un autor, analizar un tema específico que debe de contener el texto. Entonces se hacen esas modificaciones y el artículo se acepta. Pero las revistas dan un tiempo también para que se realicen estas modificaciones. No es en cualquier tiempo. La revista te dice, tiene usted 10 días, 15 días para hacer estas modificaciones y reenviar el documento. Finalmente, si no se reenvía en tiempo, pues es rechazado también. ¿Sí? ¿Cómo responder a las decisiones de las revistas? Pues siempre de manera muy cortés y amable, ¿sí? Sería la sugerencia, porque las personas que tenemos el gusto de investigar y de la docencia, pues generalmente estamos tratando de que nuestros trabajos sean aceptados y desde luego en ocasiones aquí también un punto fundamental es que los artículos son rechazados, incluso a mí me han rechazado artículos, a compañeros que son integrantes del Sistema Nacional de Investigadores comentando con ellos me han dicho que les han rechazado, pero ahí hay una parte fundamental, ¿cuál es?
que al hacerte observaciones existe una retroalimentación por parte de evaluadores para que tu trabajo como investigador se vaya mejorando. Existe una anécdota por parte de una autora de Estados Unidos que señala que hubo un artículo en las ciencias de la medicina donde un investigador reconocido pues envió el artículo, obviamente que los pares no sabían que era él, lo rechazan, tuvo un rechazo. Después señala que lo manda a otra revista científica del área de medicina y fue el artículo más citado durante un año. Entonces, ahí el punto, es decir, los rechazos también son buenos porque nos ayudan a crecer en puntos tal vez que no habíamos observado a la hora de redactar. Entonces, ¿el punto cuál es? No sentirse mal por un rechazo, sino aprender de esa evaluación que nos están haciendo y mejorar el texto. Y generalmente, ¿qué es lo que se hace? Esas observaciones que no realizan se incorporan al texto y se manda a otra revista, ¿sí? Se manda a otra revista. Entonces, la sugerencia cuál es, no desmotivarse, seguir trabajando y mejorar en nuestros trabajos de publicación. Bueno, hasta aquí yo dejaría esta plática porque me gustaría dar paso a la ronda de preguntas y respuestas. Aquí realmente puse como fuentes de consulta los textos más importantes y videos que yo analicé para dar esta plática. Realmente revisé muchos más textos. Incluso si ustedes buscan en internet hay varios artículos de cómo señalan que se deben de escribir los artículos científicos y pueden investigar, pero a mí me parece que estos son fundamentales, sí, estos dos. De hecho, este texto de Belcher, Wendy, Laura fue uno de los textos más vendidos, ¿sí? Entonces, este es un texto que yo recomiendo mucho, me parece que está en internet. Y este video de jurídicas también es muy completo y es reciente, entonces les invito a quien quiera profundizar sobre el tema también puede ir a este documento. Entonces me gustaría escuchar sus preguntas, dudas o comentarios. Adelante, por favor. Bueno, aquí también hay un punto que hay que destacar, que lo voy a comentar, que es cuando uno se adentra en la cuestión de la investigación. Generalmente uno como investigador está desarrollando varios procesos. ¿Eso qué quiere decir? Está iniciando un artículo, está finalizando otro y está a la mitad del desarrollo de otro texto. Es decir, un investigador generalmente está en estos procesos. Está iniciando, está desarrollando, está en la parte de finalizar y desde luego que tiene artículos en dictaminación, ¿sí? Entonces, este es un proceso que se tiene que desarrollar de manera constante. ¿Constante para qué? Para lograr publicar. ¿Sí? Esa parte es fundamental. Es decir, tienes que estar desarrollando diferentes textos. Entonces, esa parte también es muy, muy importante. ¿Existe alguna duda, comentario, algo que no haya quedado claro? Adelante, por favor, Eduardo. Sí, doctor, cuando un artículo ya es indexado, ¿qué tiempo transcurre para que este sea evaluado y pueda ser publicado? Eso precisamente depende de la revista. La revista, les decía yo, que hay que fijarse primero, punto número 1, que la revista esté al día con su publicación, es decir, si dice que publica en enero de cada año, bueno, debe estar el último número colgado. Si no está colgado, ahí es un mal dato, un mal indicio para que ustedes envíen a la revista porque quiere decir que va a haber un retraso. Pues debe estar al día. Después, ¿qué revisaría?
en el número actual de la revista, bueno, está el día. ¿Cuánto se tardaron? Veo la fecha en que se enviaron los artículos, porque lo traen los artículos que están en ese último número y dice cuándo se publicaron. Si me dice que fueron 3 meses, yo ahí la deducción de que el artículo va a durar 3 meses y medio en dictaminarse. Si me dice que fue un año, ahí ya te está diciendo cuál es el rango. Es decir, las revistas no tienen una fecha general para decir van a tardar 4 meses, 5 meses, un año, sino que se va en razón de cada revista. ¿Cuál es mi sugerencia? A mí generalmente me gusta revisar los últimos números de las revistas y ver si tardan menos de 5 meses en que se envió un artículo y en que se publicó. Generalmente me gusta enviar a las de menor tiempo, porque el proceso ahí te da una medida de cuánto va a tardar. Si me dice que es una revista de año y medio o 2, generalmente no envío a esas revistas. Entonces eso nos da la medida. Otra cuestión importante es que si yo envío un artículo y 2, 3 meses y no me contestan, eso también es un mal indicio, porque quiere decir que no está avanzando. Entonces ahí es conveniente enviar correos electrónicos a los editores para pedirles cuál es el estado del artículo, es decir, en qué proceso de dictaminación va. Adelante, compañera, por favor. Va la compañera MDS Arelis. Fue Sí, la sí, que me adelante, levantó la mano. gracias. Hola, buenos días. Podemos utilizar también artículos de noticias que han publicado. Esa es una buena pregunta. Fíjense que la investigación científica se genera a través de libros, capítulos de libros. Yo digo que las mismas tesis aportan los artículos de investigación científica. El proceso editorial de los artículos es más rápido, de artículos científicos es más rápido que los libros. Entonces, a la hora de buscar información y de citar, generalmente se pediría que haya más textos de artículos científicos dictados en nuestro trabajo. Cuando hablo de artículos científicos, me refiero a artículos que están en alguna de estas bases de datos que les voy a compartir, ¿sí? Porque los de derecho lo van a encontrar en estas bases de datos. Hay revistas de difusión, se llaman, solo para abogados, el abogado, que sí traen un contenido de análisis, pero no de exigencia científica, por así decirlo. O algunos incluso yo he encontrado de difusión que digo, bueno, es que hasta pudo haber sido un artículo científico porque trae un buen análisis. Pero la verdad es que en la investigación científica del derecho se toma con un valor de más alto nivel los artículos que tú obtienes a través de estas bases de datos o de estas indexaciones, ¿sí? Entonces, es importante más citar información de revistas indexadas que de revistas de difusión. Pudiera tomar como referencia alguna nota periodística o algún evento relacionado con el tema, sí, pero yo sugeriría que eso sería en la menor medida. El artículo en su desarrollo, que generalmente son de 15 a 25 páginas, en mayor medida debería estar compuesto por citas de artículos científicos de alguna de estas bases de datos o de libros electrónicos o capítulos de libros. Sí, gracias. La compañera Adriana Miranda, parece que era la segunda en levantar la mano. Adelante, compañera. Buenos días. Sí, doctor. Mi pregunta sería con base a la imagen donde hay pues varios nombres de revistas y algunos que ha mencionado usted, ¿dónde pudiera apoyarme para enviar un artículo científico con connotación electoral, en la rama electoral? Sí, muy bien. De estas bases de datos, si tú entras y le das electoral, por ejemplo en Dialnet electoral, te va a mandar varias revistas. Y ya ahí a ti te aparecen y tú dices, bueno, estas revistas hablan de electoral. Si tú te metes a la base de datos de revistas científicas del CONACYT, que ahí les puse el link, hay una revista que se acaba de indexar, que es del
Tribunal Electoral del Estado de México, de la Ciudad de México, y te aparece esa revista. Entonces, mi sugerencia, ¿cuál sería? Pues que se me envíe esta revista del Tribunal Electoral, o bien entras en alguna de los índices, la Tindec, le das electoral y te va a mandar varias revistas. Otro punto importante que se me pasó a comentar es que en México los procesos editoriales generalmente son tardados, ¿eh? Estamos hablando de 8 meses, un año. Entonces, los investigadores en México, también por esa razón, buscamos muchas veces publicar fuera de México, porque a veces los procesos editoriales son más rápidos en el extranjero. Ese es un punto fundamental también. Sí, gracias. Continúa el compañero Víctor Manuel. Adelante, compañero. Costos de publicación por un autor, 2 autores, 3 autores, para que prevean los gastos a erogar para poder publicar. Sí, doctor Víctor Manuel Arcos Vélez, muchas gracias por su presencia. Es compañero, profesor investigador del posgrado en Derecho. Efectivamente, hay revistas que generan costos por publicación. Hay ciertas revistas que nos van a decir, el proceso editorial, nos van a señalar que la publicación tiene un costo. Entonces uno dice, bueno, voy como autor único, voy a absorber el costo, o voy con coautores, vamos a prorratear o a dividir el costo. Entonces hay unas revistas que sí manejan un costo, y hay otras revistas que no manejan un costo. Entonces ya depende de ustedes. Bueno, es que me interesa porque la revista es de mi temática y quiero publicar ahí y maneja un costo. Ah, bueno, entonces tienes que absorber ese costo. Hay programas como el PRODE para becarios CONACYT, que en algunas ocasiones salen convocatorias para publicar artículos científicos y absorben en algunos casos el costo de esas publicaciones. Pero para eso pues habría que estar pendiente de las convocatorias y checar si entra nuestra publicación dentro de ese supuesto. Sí, gracias, doctor. Buena aportación. Una disculpa, doctor Víctor Manuel. Continuamos con la compañera, con el compañero, perdón, Eric Aranda. Adelante, compañero. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo tengo 2 preguntas. Cuando uno publica en revistas especializadas, los editores, de manera comercial, los editores comentan que ellos también están indexados. No sé si la forma de estar indexados también tenga valor para CONACYT. Y la segunda pregunta es si el Sistema Nacional de Investigadores toma en cuenta cuando uno tiene libros publicados a nivel nacional e internacional. Sí, muy buena pregunta. Las revistas, fíjense que aquí hay un riesgo también para los investigadores, porque hay revistas que se conocen como revistas depredadoras, sin que tengan que ver nada esto con el depredador de la película, pero sí que merma el trabajo del investigador. ¿Por qué razón? Porque ellas te dicen, las revistas te dicen, te mandan hasta correo, quiero o le invitamos a que publique con nosotros. De hecho, cuando tú empiezas a publicar y ya te empiezas a visibilizar en plataformas como Google Classroom, el Orsi, Scopus, entonces ya te empiezan a mandar correos. Le invitamos a que publique con nosotros. Tenemos los siguientes índices. Pero el punto cuál es que esos índices te dicen, sí tenemos índices, sí, pero esos índices no son índices que están avalados por un proceso editorial, ¿sí? Para que sean reconocidas con calidad científica. Entonces, sí tienen índices, sí, pero ojo, porque no están avalados. Entonces, yo por eso aquí en la presentación puse los índices, los cuales están avalados. Son esos índices que aparecen. Los del primer nivel, Scopus, ¿sí? Son los más altos. Y puse las revistas CONACYT también, que si una revista me está indexada en CONACYT de competencia nacional, en desarrollo, competencia internacional, porque también las revistas tienen diferentes grados de evaluación. Entonces, si están esos índices, sí son válidos científicamente. Y los otros índices, podría indicar una revista, pero esos índices pues no son propiamente índices que tengan una base científica. Sí puede tener índices,
pero que no tenga un valor tan alto científico. Entonces, ¿la idea cuál es? Precisamente puse la diapositiva para que conozcan los índices y traten de enviar a estas revistas, una de las que aparezca en alguno de esos índices. ¿Sí? Bien, doctor, continuando en este orden, le damos el uso de la voz a la compañera Adriana Miranda. Adelante, compañera. Ya participé, compañera, fue mi pregunta de la cuestión electoral. Muchas gracias a todos, ¿eh? Ok, Sí, a mí me entonces parece que va Karina, porque Karina, quedaron ahí las manitos levantadas. Sí. ajá, sí, disculpe, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos muy bien, días. Alejandra. Buenos días, buenos días. Sí, disculpe, una pregunta. Al escribir un artículo para revistas indexadas, ¿es la misma manera como se escribe una tesis? Es decir, ¿la misma manera para redactarla? No, para redactarla. Sí, sí, pero el artículo requiere mayores aportes, o sea, se busca que el artículo tenga mayores aportes, mayor análisis del autor o los coautores. ¿Por qué? Porque si ustedes pusieron atención a lo que comenté, si tú mandas el artículo y tiene un alto índice de coincidencias, incluso las revistas te dicen, tiene alto número de coincidencias, pedimos que reestructure el artículo, haya más aportación del autor o los coautores para efecto de que se pueda mandar a dictaminar, nada más de entrada. Entonces, un artículo va a requerir mayor análisis del autor o coautores para enviarse, es decir, que haya más ideas de las personas que están escribiendo. En la tesis yo pensaría que se pudiera eso como relajar o disminuir un poco porque se entiende que el alumno en la maestría y el doctorado se está formando para poder expresar sus propias ideas. Entonces está en desarrollo, pero ya el artículo es más de que, bueno, ya viene de una formación y ya aquí se busca cuáles son las ideas. Es decir, el artículo, yo hablo de convencionalidad y señalo, bueno, Sergio García Ramírez, que es referente en convencionalidad, habla de esto, Ferrer MacGregor de esto, y yo señalo de lo anterior, se deduce que convencionalidad es esto y faltan estos elementos que no contemplaron los autores, o fulano está en lo correcto por esto, o sutano, o ninguno de los dos tiene la razón por esto. Entonces, ese análisis crítico que hacemos de las ideas, en los artículos se contrastan ideas de autores. ¿Sí? Sergio García Ramírez, Ferrer MacGregor dijo esto, y nosotros consideramos como autores del artículo eso. Entonces, esta parte se valora mucho. Esta parte del análisis, las deducciones a las que llegamos después de ese análisis. O, por ejemplo, cuando no se han hecho estudios en una materia, el feminicidio, bueno, no se ha estudiado desde el punto de vista de familiares que se vieron afectados. Y voy a hacer un artículo de feminicidio donde voy a analizar a 10 familias, la entrevista a familiares, les voy a aplicar para que señalen si consideran que hubo acceso a la justicia, si consideran que hubo respuesta a sus reclamos y decides hacer una entrevista estructurada, entonces eso que tú generas como nuevo conocimiento con la entrevista y el análisis y discusión, eso se valora mucho. Entonces, esa parte del desarrollo de investigación. ¿Sí? Entonces, yo diría que el artículo tiene mucho más análisis. Ese sería el punto. Pero yo realmente creo que cualquier persona, cualquiera, podemos realizar un artículo siempre y cuando tengamos una guía y tengamos dónde ir pues aumentando el nivel, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué razón digo esto? Porque hay universidades donde los alumnos empiezan a publicar, por ejemplo, en la UNAM, desde el nivel licenciatura, hay una revista de nivel licenciatura, empiezan a publicar textos que parecen simples, pero ya llevan cierto grado de análisis. En la UNAM también, el posgrado tiene su revista y los alumnos empiezan a publicar ya textos más complejos y tienen cierto grado de análisis. Entonces, sí,
Pienso que es cuestión de que uno se decida y empiece a desarrollar, y esto es como todo, con el tiempo la experiencia te va dando mayores herramientas para lograr un mayor desarrollo en tu capacidad de escribir artículos científicos. Y desde luego también, como lo comento aquí abiertamente y lo dije al inicio, yo agradezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me formé gracias a las becas de CONACYT, tuve oportunidad de ir al extranjero también gracias al CONACYT, y quien esté interesado en redactar un artículo, con todo gusto, así lo digo abiertamente, yo me comprometo a revisar ese avance y a darle una orientación. ¿Por qué? Porque pues, es nuestro compromiso como investigadores también, formar a nuevos investigadores. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Sí. Doctor, la compañera Itzel Arteaga Trujillo envía una pregunta en el chat que Sí. dice, cuando se haga una cita, ¿la referencia tendrá que ser en formato APA? Ok. Esto va a depender de los criterios editoriales de la revista. Entonces yo tengo que revisar estos puntos que yo les señalé. Voy a hablar de derecho de la seguridad social. Bueno, la revista publica sobre temas de derecho de la seguridad social. Ya tiene publicaciones o es su temática principal. Ah, sí, bueno, sí lo mando. Ahora voy a cumplir revisando que los criterios que me pide la revista, es Chicago extendido, es APA, qué tipo de situaciones. Entonces, no es una regla general que todo se va a publicar en formato APA, sino tengo que revisar en la revista qué forma de citación está pidiendo y a eso me debo de adecuar cuando envío un artículo. A mí me ha tocado desarrollar mis artículos. Yo estoy muy acostumbrado a la forma de citación del Instituto de Investigaciones Públicas de la UNAM, que es Chicago extendido, me gusta mucho, y me ha tocado que me dicen, no, doctor, queremos el trabajo en formato APA y tengo que cambiar de Chicago a APA las citas. Entonces lo hago, lo ajusto, lo envío y cumplo. Entonces ahí se cumple con un requerimiento de las revistas. Sí. También, perdón, ahí quiero anunciar, ha habido comentarios por parte de alumnos del posgrado y de las autoridades del nivel posgrado. Vamos a programar una plática, que yo creo que va a ser en el mes de octubre, a la cual están cordialmente invitados todos, sobre la forma de citación con estilo Chicago, APA y las más utilizadas en el área jurídica. Entonces ya les estaremos informando. Les invitamos a que sigan el Facebook de la página institucional del posgrado en Derecho para que se enteren cuándo va a ser esta plática sobre la forma de citación y vamos a ver ejemplos. Sí, doctor, me parece que hay dos preguntas más. Continuamos con la ronda de preguntas. Sí, adelante, adelante. Adelante, compañero Eric Aranda. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la anterior respuesta, doctor. Tengo una duda en el sentido de los lineamientos y criterios del proceso editorial de jurídicas de la UNAM. Marca que las transcripciones que excedan de 320 caracteres, entre paréntesis, dice 5 líneas, deberán ponerse en párrafo aparte. Eso lo entiendo, pero el formato de Word por default te da dos formas de caracteres. ¿Cuál de los dos caracteres se aplica? Okay. Bueno, aquí ya estamos adelantando el tema de la siguiente plática, pero efectivamente las citas que uno realiza hasta 5 líneas deben de ir entre comillas, ¿sí? Deben de ir entre comillas dentro del texto y algunos lo piden con cursivas. Cuando tu cita ya excede de estas 5 líneas, lo que se hace es se baja la cita, ya no va a seguir en el párrafo, sino que se baja, se tira un tabulador o una hacia la derecha y queda como un bloque a renglón sencillo. Entonces cuando exceden de las 5 líneas.
Así es como se maneja. Lo vamos a comentar en la siguiente sesión. Yo voy a traer ejemplos de forma de citación Chicago, cómo se hace esto, y también estilo APA, que son las más utilizadas en las citas en ciencia jurídica. Muchas gracias. Doctor, continuamos con el doctor Joaquín Reyes. Adelante, doctor, tiene el uso de la voz. Bueno, Adelante. Pues, felicitarlo, doctor, por su disposición, por su conferencia, y pues obviamente el beneficio de investigadores o próximos investigadores y sí, pues también estamos Parece que estamos teniendo problemas con Ajá, su perdón, es lo que iba a decir, lo escucho entrecortado, pero también es alumno del posgrado de investigación como yo creo que lo que podemos hacer, doctor Joaquín Reyes, también bienvenido, es compañero del posgrado, profesor investigador, podemos plantear la pregunta a través del chat y con gusto la comentamos, doctor Joaquín. Al parecer sí tuvo problemas de conexión, doctor. Nos llega otra pregunta al chat, que es por parte del compañero Martín Yactivani Ramírez. Es la siguiente. En la Universidad Autónoma de Guerrero, ¿hay lugares donde publicar o recibir asesoría para particulares que no están inscritos en la universidad? Bueno, actualmente el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero está ofertando cursos que son talleres para la redacción de artículos científicos por parte de la doctora Vera Villa. La verdad, mi reconocimiento, la doctora tiene una trayectoria muy importante en investigación. Y es para los alumnos en este momento que están inscritos dentro de la universidad. Sin embargo, yo les decía, yo tengo un compromiso, yo lo podría llamar social, porque puedo estudiar gracias a las becas de CONACYT, y con gusto puedo ir guiando a las personas que tengan interés en publicar artículos científicos del área. Voy a dar mi número celular, es 777-37-66972. Repito, 777-37-66972, doctor Juan Manuel Ávila. Con gusto, quien tenga interés, créanme que con mucho gusto yo los voy a ir acompañando, porque realmente pues hay que reconocer que también nosotros nos formamos como profesores investigadores buscando estas puertas de donde pudiéramos realizar trabajos de investigación. Sí. Gracias, doctor. Al parecer son las preguntas que tenemos por el momento para que continúe con la exposición. Bueno. Sí, bueno. Adelante, doctor Joaquín Reyes. Sí, gracias por tuve un problema de conexión, pero ya estoy aquí. Bueno, deseo felicitar al doctor Ávila. Y la pregunta, doctor, pues agradezco, ¿no? De mi parte tengo mucho interés en participar. Una pregunta, ¿tiene usted una base de datos respecto a alguna liga, aparte de las revistas que nos comenta, alguna liga por internet que tengamos a la vista, una base de datos en general del país, de México, sobre las publicaciones
de artículos científicos o bien de libros, ¿no? De publicaciones de libros. Sí. Sí, Gracias, doctor. Juan Manuel. Muchas gracias, doctor Joaquín Reyes, compañero doctor de nosotros ahí en el posgrado. En México, el Instituto de Investigaciones Públicas de la UNAM, yo me atrevo a afirmar que desarrolla el 90% de la investigación jurídica que se hace en el país. Entonces, el Instituto de Investigaciones Públicas de la UNAM tiene una biblioteca virtual que yo les sugiero que revisen. Así en la biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Públicas de la UNAM, y ahí van a consultar el avance más importante. De hecho, las revistas mejor rankeadas en México pertenecen al Instituto de Investigaciones Públicas de la UNAM. Hay una revista ahí que se llama Boletín Mexicano de Derecho Comparado, que es la revista más antigua en ciencia jurídica en México. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Y compartí precisamente voy a compartir la presentación y viene el link de Scopus y de las revistas mexicanas del CONACYT. Y con gusto yo les comparto. Tengo también, como bien mencionó el doctor Joaquín, tengo una base de datos de links donde vienen las revistas más importantes de México. Y entonces se puede acceder a las revistas, ver sus publicaciones anteriores y las actuales. Sí, sí, doctor, sí, lo compartimos con gusto. Nada más pediría que manden un correo o WhatsApp al número que les facilité y con gusto se los puedo compartir. Sí. Gracias, doctor. Nos mandan otra pregunta la compañera Betsabe Catalán. Dice así: buenos días, doctor. Para aquellos que vamos comenzando en este mundo de la investigación, ¿cómo podríamos comenzar a buscar revistas para nuestra primera publicación? Esa es una buena pregunta porque las personas que van comenzando, lo ideal es que si no han publicado, generalmente lo hacen en colaboración con un doctor o una doctora. ¿Por qué? Porque se entiende que cuando van en la colaboración el doctor o la doctora con el alumno, se entiende que él revisa el trabajo de investigación, el proceso. Entonces es importante que busques a un doctor o doctora de tu área de estudio para decirle que tienes el interés en publicar y que este te vaya guiando en el proceso. Los alumnos, generalmente, yo también así lo hice, publicamos con los doctores afines al área y esto nos va dando impulso porque vamos aprendiendo a través de esa experiencia y logramos publicar, porque también lo voy a decir y voy a reconocerlo abiertamente. Hay revistas que no publican cuando en el artículo científico no va el nombre de un doctor, a excepción de las revistas que señalan que son para estudiantes de licenciatura. O sea, que te dicen, esto es para licenciatura, o sea, específicas. Gracias, doctor. Me parece que ahora sí ya son todas las preguntas que nos han llegado hasta el momento. Muy bien, pues si no hay más preguntas, dudas, algún comentario adicional, algo que no haya quedado claro, pues les reiteramos, vamos a, que estén al pendiente de la página de Facebook de la universidad. Vamos a publicar para octubre la plática sobre cómo citar con Chicago extendido y formato APA en la ciencia jurídica, para que vayan adquiriendo mayores conocimientos e ir mejorando sobre todo la idea de nuestros trabajos de publicación, ¿sí? Esa es la finalidad. Y pues reitero mi agradecimiento a la Universidad Autónoma de Guerrero, al señor rector, al director y al coordinador del posgrado, y sobre todo también agradecer mucho a Alejandra Baltasar, alumna del posgrado, que me hizo favor de acompañarme el día de hoy, moderando en la presentación también.
Doctor José Antonio, le pediría de favor si da por finalizado el evento. Sí, antes tiene por ahí, creo que la maestra Alejandra, una participación más para la entrega de un reconocimiento a tu persona. Adelante, Alejandra. Sí, doctor, a nombre de la Universidad Autónoma de Guerrero y por medio del posgrado en Derecho, se le otorga el reconocimiento al doctor Juan Manuel Ávila Silva por impartir la ponencia Cómo redactar un artículo científico en el área de Derecho a los estudiantes del posgrado y de la Facultad de Derecho, coadyuvando a fortalecer la investigación en la Universidad Autónoma de Guerrero. El doctor Víctor Manuel creo que quiere levantar está levantando la mano. Doctor Víctor, ¿quiere participar? ¿O quedó levantada de hace rato? Perdón, quedó levantada de hace rato. Ah, ok. Bueno, pues agradecerle a los compañeros de este posgrado, de la maestría, ¿verdad? La participación constante que tiene en este tipo de eventos. Ya el doctor Juan Manuel también les extenderá sus constancia de asistencias a los compañeros de la licenciatura que nos acompañaron, mis alumnos de Derecho Penal, ahí están también presentes. Y sobre todo agradecerte, doctor Juan Manuel, que compartas tus conocimientos, tus experiencias y además tu tiempo para seguir guiando a los estudiantes a que puedan lograr sus objetivos académicos. Un abrazo para todos, cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, saludos para todos y todas. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctores. Gracias, doctor. Excelente Hasta día a luego. todos, doctores.